Este es tu patrimonio. Hazlo vivir. Escucha su voz. Queridos amigos, bienvenidos como Este cada es tu domingo a su patrimonio. programa Secretos Milenarios. Quiero agradecer, como es costumbre, ya en este programa, la producción al señor Jaime Maussan y por supuesto en cabina a Héctor Quesada, que nos auxilia pues en poder transmitirles todo este material valioso hasta ustedes, queridos amigos. Quiero comentarles también que desde la semana pasada estuvimos haciendo un llamamiento a nuestro respetado presidente, don Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de solicitarle el apoyo sobre este proyecto de interpretación simbólica del acervo museográfico nacional, especialmente el que se contiene en el Museo Nacional de Antropología. También le comento que hemos seguido dando seguimiento a esta petición y hemos sido ya oídos y ha ingresado a la Oficina de Atención Ciudadana en el Palacio Nacional. Entonces estaremos esperando durante los próximos días sobre la respuesta tenida a esta muy especial petición a don Andrés Manuel López Obrador. A continuación, queridos amigos, quiero agradecerles también porque me han seguido escribiendo a mi correo abrildemonce@gmail.com con el objeto de preguntarme, de solicitarme nuevos temas y por supuesto de elevar hasta esta instancia las críticas constructivas que ustedes siempre han tenido a bien presentarle a su servidor Abril de Montserrat. Hacerles también el comentario que agradezco a las personas profundamente, les agradezco los donativos, queridos amigos, que también nos han hecho llegar y que son los que hacen posible, de alguna manera, la difusión de este programa. Los donativos, por supuesto, no son deducibles de impuestos, porque no los estamos solicitando a nombre de nuestra asociación. Los solicito a nombre del programa, del equipo y por supuesto que son donativos de un monto pues entendible, ¿verdad? Justificablemente razonable y por esta razón no son deducibles de impuestos. Ahora, continuando ya con nuestro programa, quiero comentarles que estamos realizando el resumen semanal de lo que hemos expuesto con anterioridad sobre la cultura totonaca en Mesoamérica. Les comentábamos que había varias comunidades con similares costumbres, tradiciones, ideología y que bueno, fue esa cultura la creadora de este rico, nutrido simbolismo que constituye hoy por hoy una escuela. Se caracteriza por haber dejado innumerables vestigios en arquitectura y por supuesto en modelados en arcilla y en piedra, como por ejemplo en basalto, en algunos derivados de esta piedra, que es la más dura y pesada del planeta, y por supuesto también en la piedra verde llamada jade. De hecho, las piedras eran seleccionadas de acuerdo al tipo de figura que se iba a modelar, que se iba a esculpir y naturalmente de acuerdo a los rituales para los que estas piezas eran dedicadas. Yo les comenté ya en los últimos dos programas que los rituales totonacas eran complejos y además pues eran dirigidos por sabios o chamanes, hombres y mujeres. Por supuesto, había también sacerdotes que se encargaban de preparar y de oficiar, por así decirlo, estos rituales. Les comenté también durante el programa pasado que los rituales se dividían en varias etapas y que tenían una cuidadosa elaboración, dado que el simbolismo que he interpretado y he hecho llegar ante ustedes,
pues así lo refiere, así lo demuestra. Poseían una profunda sabiduría y un conocimiento sobre la aplicación de las leyes mentales más importantes para precipitar las bendiciones necesarias a la comunidad. También les hice saber que, de acuerdo al simbolismo, me doy cuenta que esas bendiciones se precipitaban momento a momento, casi cotidianamente, puedo decirles a ustedes, puesto que se concebía que este mundo aparentemente real, o el mundo físico, era pues en realidad tenía un valor inferior al de las cosas del espíritu. En pocas palabras, era un mundo pues efímero, que se desgastaba, que se deslucía a cada momento, y por ello era necesario realizar u oficiar estos rituales de manera continua. Y la realización daba lugar a que en la mente de los sabios y en la mente de los precipitadores y benefactores de la comunidad, que eran seres que pertenecían a los mundos del paraíso, y de esto dan fe las innumerables cabecitas de arcilla que han llegado hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Bueno, en la mente de esos precipitadores y de esos benefactores, nuestro mundo debía ser armónico, no únicamente con los seres que vivimos en este mundo físico, en el mundo que conocemos ustedes y yo, en este planeta madre, sino en otros mundos que también coexisten en nuestro mismo planeta. Yo les he referido que la Tierra es un lugar multidimensional, y por supuesto que esto lo conocían los antiguos totonacas, porque incluso en sus modelados de arcilla y en sus modelados pétreos nos hicieron saber que existen seres de otras dimensiones. Yo les he mostrado la cabeza de un hombre en cuyo tocado se aprecia la figura de un pez enorme, y considerando que desde el punto de vista simbólico el tocado revela las propiedades y atributos del ser, en este caso muestra a un hombre que podía metamorfosearse en un pez. Y bueno, les mostré también la cabecita de arcilla de un duende. Esta cabecita está exhibida en la Sala de las Culturas del Golfo del Museo Nacional de Antropología. Entonces, bueno, ellos concebían que había seres de otros reinos, o también de otros mundos, otras especies de seres, por supuesto inteligentes, naturalmente, y conscientes, que es algo que va más allá de la inteligencia física, y que, bueno, coexisten y deben coexistir en armonía con este mundo. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros los seres humanos hemos siempre buscado la armonía y la comunicación con esos seres de otros mundos? Pues es claro que ya no. Incluso actualmente hay personas que pues se atreven a negar la existencia de seres simplemente porque sus limitados 5 sentidos físicos no pueden percibirlos. Están cerrados entonces, ¿verdad?, a la evidencia que la pobre ciencia moderna pueda aportar. Y como esa realidad pues mal llamada parapsicológica por algunas personas, ¿verdad?, o esotérica también, pues es un mal nombre aplicado a todos estos fenómenos, y que es usado por otras personas, ¿verdad? Pues como todo eso no puede explicarlo, lo niegan. Entonces, aquí están las evidencias en las antiguas culturas de la existencia de esos reinos, que por supuesto son reales en otras dimensiones. Les comentaba, en los rituales totonacas, los sabios lograban integrar en un todo a los habitantes de los mundos. Les mostré y les interpreté también el simbolismo del tocado de una gran madre, que explica justamente el Génesis visto desde un punto de vista tan amplio que a nosotros, los estudiosos del simbolismo, nos ha sorprendido, en especial a su servidora, porque antes de ella no había otra persona que ha difundido sobre el significado de los símbolos de los tocados en las cabecitas y modelados totonacas.
en Mesoamérica. Entonces, les comento, queridos amigos, que esa concepción, ese génesis de la vida, ¿verdad? No únicamente tiene lugar en nuestro planeta y en el mundo humano, sino que ha tenido lugar desde todos los tiempos en innumerables mundos que pertenecen a innumerables y vastísimos universos, y que todo cabe en una sola mente prodigiosa. Y yo les comenté también que esos mundos pueden dividirse en los mundos del paraíso, a los que pertenecen los protectores y benefactores totonacas antiguos. Por supuesto, nosotros hemos estudiado las cabecitas con una misma configuración facial, esos rasgos de la cara que son inconfundibles, de características pues casi como los de un niño, ¿verdad? De seres que no tienen edad, que son poderosos, creadores, manifestadores, benévolos, todos están sonriendo, por cierto, evidenciando el estado mental superior pues en el que existen, y también desde el que nos comunican dones y bendiciones. Entonces, esos seres maravillosos protectores que pertenecen a diversos mundos del paraíso, de acuerdo a la visión totonaca, se encuentran en constante comunicación, en armonía con muchos seres humanos, pero también existen los seres no humanos de innumerables, de infinitos mundos vivos, y que realizan también esa transición continua de la vida a la muerte, puesto que ambas etapas conforman una sola existencia. Es la existencia, queridos amigos, del espíritu, una existencia eterna, por así decirlo. Y tenemos también a otros seres que habitan las dimensiones del inframundo. Muchos familiares o muchos seres humanos y seres de otros mundos vivos que atraviesan la muerte van a esos mundos también a conformar la otra etapa de la existencia. Entonces vean ustedes cómo a esos mundos pertenecen nuestros seres queridos que han fallecido muchas veces, y si murieron con gloria, y si fueron seres de luz, y si fueron seres esforzados durante la vida, trascienden entonces a los mundos del paraíso. Entonces es por así decirlo, el génesis de acuerdo a los sabios totonacas. Y como verán ustedes, ¿verdad? Pues la existencia es la única línea que une de forma infinita y de manera eterna a los seres creados, y revela también la propiedad del espíritu, que es todopoderoso, puesto que ha vencido a la muerte y es el gran creador, formador y vivificador. Entonces, los seres gloriosos, los protectores y benefactores que habitan o que viven, existen en los mundos del paraíso, y de los que se dan innumerables testimonios a través de las cabecitas sonrientes totonacas, bueno, forman parte también de una sola mente y se caracterizan por ser creadores. Yo les había mostrado también las cabecitas en cuyo tocado se aprecian escuadras invertidas que forman el rombo. Ven el rombo, que es el símbolo universal por antonomasia de la fertilidad mental, y que es una figura de geometría sagrada, también muy común en la vestimenta o en los tocados y accesorios de innumerables deidades femeninas en muchas culturas antiguas del mundo, algunas ya extintas, otras todavía viven. Ahora, les comento también, queridos amigos, que a eso se refiere la omnipotencia, al hecho de poder ser creador a cada momento de los mundos, porque aunque ustedes perciban que este mundo ha sido creado, en realidad desde la visión totonaca este mundo se crea y se renueva a cada momento. Por eso era la necesidad de dar continuidad cotidiana a los rituales de creación que tenía lugar tanto en la mente de los protectores, de las deidades y de los chamanes, ¿verdad? Para
propiciar también la formación de nuevos seres, y dentro de ellos pues estaba la armonía mantenida entre los reinos existentes en este planeta madre, y desde la mente mineral, la mente vegetal, y pues la formación tenía lugar entonces para dar lugar desde esas especies vegetales que constituyen el alimento de muchas otras especies. Y bueno, pues formaban así a los vegetales, a los animales, y todo esto daba lugar a la posibilidad de que la humanidad pudiese vivir y existir. Entonces, por eso se dice que nuestros padres son el cielo y la tierra, porque nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros cuerpos físicos y anímicos están formados de esas sustancias, y la vida y la muerte de nosotros mismos está regulada por los ciclos que rigen todavía sobre los seres mortales y finitos. Y bueno, también a través de los que algún día alcanzamos la autoconciencia de eternidad y nos liberamos. Vean ustedes qué profunda y asombrosamente armónica es esta visión antigua de los totonacas. Es naturalmente la manifestación de la verdad. Les comento que desde el punto de vista simbólico, la verdad, efectivamente, como nos enseñaron los grandes maestros de la luz, y entre ellos nuestro amado Maestro Cristo, es una misma. Es la verdad de la luz y se ha manifestado siempre en el pasado, el presente y por supuesto en el futuro, en el aquí y en el ahora. Entonces yo les comentaba, desde la visión totonaca, el mundo se crea a cada momento, y a cada momento se realizan, ¿verdad?, también esos procesos en la mente de los sabios, de los benefactores y de las deidades, para concebir al mundo desde un punto de vista armonioso que lo provea de todo lo necesario y que haga posible nuestra vida finita. Y así alcanzar poco a poco esa autoconciencia de eternidad. Pero como les comento entonces, la creación mental de los mundos, momento a momento, se da con el propósito de mantener vivificada, ven ustedes, a la creación y a sus criaturas. Entonces eso es para que no carezcamos momento a momento de nada. Así como, bueno, lo han desarrollado de esta manera tan sabia los totonacas, ¿verdad? Les invito entonces a ver algunas diapositivas que hemos preparado para explicar de una mejor manera toda esta idea que hemos llevado a cabo, ¿verdad?, sobre la cultura totonaca. Aquí están algunos vestigios en piedra, sobre los vestigios e instrumentos de rituales para proteger y para lograr el equilibrio de las energías. No nada más les comento en nuestro mundo físico, sino entre todos los mundos que conformamos la unión. Esa es la unión y es la palabra clave para los totonacas. Vean ustedes cómo hay seres de otras dimensiones. Aquí tenemos que otro de los reinos muy importantes de nuestro planeta es el de los gnomos o duendes. Son seres llamados elementales por algunos y que viven en otras dimensiones paralelas a nuestro mundo. En algunos casos estos seres entran en contacto con algunos seres humanos en algunos lugares de la Tierra, y solo algunos de ellos se hacen aliados de ciertos humanos, protectores, a eso me refiero. Se vuelven entonces protectores y son invocados en los rituales. Aquí hay otro grupo de seres ancianos, vean la diferencia de las orejas, vean los apéndices, estos apéndices al parecer de piel, y que también se presentan en las piernas de algunos seres, como por ejemplo, recuerden ustedes que el dios del fuego antiguo, Huehueteotl, tenía esas características.
las piernas de Huehueteotl, el dios del fuego, el padre antiguo, parte de la dualidad esencial. Vean cómo tiene esos apéndices en la cara y también sobre las piernas, y naturalmente pues conforma un ser de otra dimensión. Y aquí vemos también señalados los atributos de los grandes protectores mentales. Aquí en la cabecita, en la parte inferior central, vemos las dos escuadras invertidas, que son el símbolo de la fertilidad mental, pero también las escuadras aluden a la creación. A la creación en 3 dimensiones, ¿ven? El espacio, que implica el largo, el ancho y por supuesto el volumen. Nos indican que eran creadores, también formadores. Vean la cabeza continua, tiene esas formas irregulares como si surgieran de la niebla, como si fuera un precipitador cuya creación tiene origen o se forma en el plano de la niebla amorfa, y de ella y de ese plano surgen las primeras formas animadas, que son siempre vegetales, de acuerdo a la visión del mundo mesoamericano y particularmente totonaca. También existía esa visión entre los antiguos habitantes de Chupícuaro. Se creía que las formas vegetales se manifestaban primeramente a través de un cuerpo anímico que surgía de un agua vaporosa, una especie de niebla que precipitaba la gran madre del alma y del cuerpo de la creación. La madre tierra, ustedes recuerden, entre los habitantes de Chupícuaro he hablado ya en veces durante algunos programas anteriores de esta serie. Y tenemos también los que eran vivificadores. Vean ustedes aquí en la cabecita superior del lado derecho, esta cabeza sonriente, muy hermosa, vemos que dentro del rectángulo, que era la forma simbólica del mundo, surgen formas amorfas, como si surgieran de la niebla. Aparecen como dibujadas las primeras formas vivas. Y vean la lengua de este pequeño ser. Es como si vivificara o transmitiera el aliento de la vida a las formas que se encuentra creando y formando en la mente. Recordemos que estos seres pueblan los mundos del paraíso, les comentaba, y se han hecho uno en la gran mente creadora. Entonces tienen facultades muy sobresalientes, muy asimilables o comparables a las facultades de los dioses. Así vemos que en realidad los dioses son uno mismo en la mente absoluta. Y son en realidad hermanos nuestros de mayor edad mental. Eso quiere decir que han existido durante, ¿qué puedo decirles, queridos amigos? Ciclos de incalculable duración y que se han hecho mayores nuestros, sin embargo que mantienen con nosotros ese innegable lazo de hermandad. Aquí vemos el de la gran madre precipitadora mental, y ella a través del tocado dice: yo soy la existencia y la dualidad de la luz y el vacío manifestador. Y tiene también en el tocado un brote, el brote de una planta que se encuentra invertido, señalando que ella lo precipita desde un plano superior al mundo físico y que nosotros lo vemos manifestado en pero aquí vemos a través de las posturas de las manos y de los hombros que actúa sobre otro plano y que está dando fuerza o empuje a la manifestación de la vida durante una estación. Aquí en este mundo la conocemos como primavera. Vemos también cómo se manifiestan a través de la fuerza, de la energía del espíritu. El tocado, esa dualidad, ambas franjas conforman un rectángulo, si se dan cuenta, que es el símbolo del mundo. Entonces está lleno de esos pequeños rayitos opuestos y que simbolizan la fuerza vital. En la India puede conocerse como prana.
lo que nos vivifica, todos tenemos esa aura, esa luz, porque todos somos espíritu y el espíritu trasciende a la carne. Entonces, obviamente algunos videntes ven el aura así como un número incalculable de pequeños filamentos luminosos de color diferente, porque depende el estado mental de cada persona. Entonces, aquí el aura y la luz que emana están formando al mundo a cada momento, lo están renovando. ¿Ven ustedes? Eso es el significado de la palabra formar a cada momento, renovarlo a través de la luz del espíritu que se puede manifestar pues bendiciendo a la vegetación y dando lugar a los primeros brotes después de la germinación de las semillas. La lengua indica que está vivificando también a las formas que crea a través de la fuerza del aura, de la luz del aura poderosa. Vean, son el mismo tipo de cabecitas, pues como niños, es decir, no tienen edad los seres del paraíso. Eso es algo que también decía María Sabina. Recuerden, en la biografía de Álvaro Estrada, ella podía elevarse hacia mundos de mayor luz mental. Ella decía que eran mundos en donde todos los seres sonreían, todos los seres eran felices y eran mundos luminosos donde todo existía, no se carecía de nada, había alegría, había luz, había música, había aves, naturaleza maravillosa, verdor. Bueno, pues aquí estamos viendo efectivamente otra de las pruebas de la existencia de esos mundos del paraíso y sus habitantes, que carecen de edad, que siempre están felices, que siempre son amorosos y están dispuestos a ayudar a la humanidad, porque comprenden también el sufrimiento por el que atravesamos al manifestar necesidades innumerables, y que son bondadosos, que mantienen en la conciencia esa existencia de la hermandad que nos une, que mantienen en la conciencia que nuestras vidas están también vinculadas a su existencia y que lo hacen, ¿verdad? Es decir, ayudan en señal de extrema nobleza de su disposición de servir a cada momento, puesto que ellos lo saben todo, son profundamente sabios. Es decir, todo lo que nosotros desconocemos, muchas de las cosas, y María Sabina decía que en esos mundos, en ese mundo al que ella viajaba, para consultar a los seres sabios, todo había pasado ya, es decir, ellos han pasado porque han existido también en etapas como la que nosotros transitamos actualmente, y por lo tanto son seres profundamente sabios, nobles, comprenden lo que es el dolor, la enfermedad y la muerte de nosotros, los seres limitados, los seres que hemos de morir en algún momento, para completar también nuestro nivel de evoluciones hasta liberarnos y alcanzar la autoconciencia de la eternidad. Aquí vemos a dos grandes madres, aquí está esta figura maravillosa cuyo tocado revela lo que somos, seres vivos pertenecientes a uno de tantísimos mundos entre los que debe subsistir la unidad. Por eso los antiguos totonacas en sus rituales invocaban a las deidades, a los grandes, ¿verdad?, que eran representadas. Aquí lo vemos como Huehueteotl, el padre antiguo del fuego, parte de la dualidad esencial, y a las madres del agua, de la tierra, de la vacuidad, ¿verdad? Aquí lo vemos, las dos esencias, el ave y el pez, son dos esencias muy típicas de las grandes madres creadoras y formadoras, de las madres vivificadoras y nutricias de la creación. Vemos al ave y también al pez. Y bueno, tenemos que el ave se asocia al espíritu, el pez al alma de nosotros los hombres, que somos en algunas culturas también simbolizados mediante peces, porque nuestra alma está hecha de esa naturaleza
pues de agua, de niebla, de esa naturaleza. Ven ustedes, y pertenecemos a dos planos. También entre los judeocristianos, nuestro maestro dijo ser pescador de hombres, ¿recuerdan? Entonces, él, simbolizado por el espíritu y representando, homologado al espíritu naturalmente, y nosotros pues somos peces y somos pescados, porque eso simboliza que recibimos la luz cuando trascendemos a esa condición de criaturas acuáticas. Y les comento, vean los tocados, todos tienen en la parte superior esas especies de rectángulos, esa serie, aluden al espíritu creador, sumo creador mental de los mundos. Esa es la categoría o la jerarquía pues más sublime que conocieron los totonacas, el espíritu manifestado como creador de mundos infinitos en donde existimos las criaturas. Y vean el cabello trabajado en esta forma que da lugar a mechones o a escurrimiento. Eso quiere decir, se homologa la benevolencia. Nosotros recibimos continuamente, momento a momento, los dones del espíritu. Vean cómo la parte superior de los tocados y los cabellos forman cuadrángulos de bordes redondeados. Esto es, nosotros vivimos, sí, en el mundo, efectivamente, que es un espacio sagrado en el que se manifiesta la vida como creación, como formación, es decir, una serie de formas que además son vivificadas por los padres maravillosos que coexisten en una sola mente y que forman parte de la sagrada dualidad. Vemos en ambos modelados las vestimentas de las grandes madres, cómo precipitan a través de la luz del espíritu, vean las líneas del fuego en zigzag, homologadas y hermanadas a los símbolos del agua, y tejen, aquí lo vemos en la madre del lado izquierdo, una red infinita, eterna, porque da vuelta completamente a la forma de la madre. Y eso es la red que conforma los mundos. En realidad somos un tejido vivo y estamos hechos de los contrastes entre la luz y la sombra que dan lugar a las sustancias, al agua, al fuego, a la tierra, al aire y por supuesto también al vacío. Eso simbolizan estos grabados. Tienen forma rectangular, ese es el bloque de las madres, porque eso significa la creación y la potencia son uno mismo en la mente absoluta. La gran mente precipitadora en realidad pues está creándose y recreándose infinitamente a sí misma, y lo maravilloso es ver que la existencia, ¿verdad?, asume formas y asume estados y planos mentales cambiantes, siempre está cambiando a través del principio del ritmo, de eso que es maravilloso. Ahora, quiero comentarles, queridos amigos, que para los antiguos totonacas, solo las leyes del único, es decir, de la mente dual, del padre y la madre unidos a través de un espíritu y hacia los hijos, los seres creados, pues solo las leyes del único gobiernan esa manifestación. Nosotros somos su manifestación. Solo la armonía absoluta tiene lugar en el espacio y el tiempo. Solo la armonía existe de acuerdo al simbolismo sagrado totonaca. Así, queridos amigos, lo que vemos expresado solo se expresa entonces en el aquí y el ahora. De modo que la manifestación de la perfección llena todo vacío incómodo y toda necesidad de nosotros los seres limitados, toda necesidad expresada como infertilidad, enfermedad, miseria, sequía o daño producido por catástrofes naturales. Es entonces que la creación, la formación y vivificación de lo creado tiene lugar, como les comento, a cada momento, pues las cosas en este plano tienden a desgastarse, a deslucirse y a terminarse. Como les había comentado,
al principio del programa. Así que los antiguos totonacas practicaban rituales en lugares y tiempos específicos que, bueno, ellos conocían porque obviamente pues eran profundamente sabios sobre esta esencia del espíritu. Entonces, bueno, conocían esos espacios y tiempos también para favorecer la realización de lo que ellos invocaban, ¿ven? O sea, para favorecer la precipitación de lo que les era necesario como comunidad. O bien para también proteger a esa misma comunidad en otros periodos en los que el peligro se cernía sobre ellos. Así podemos decir que conocían el espacio y el tiempo a través de la luz y la sombra recibida al interior de algunas pirámides. Vean ustedes, aquí tenemos la más importante, que es la asombrosa pirámide de los nichos. En algún programa les hablaré sobre el simbolismo que implica esta pirámide, pero les comento que, bueno, tenía un nicho o una ventana, eran 365 en total. Vean además esta pieza del edificio, tiene efectivamente 4 ventanales. Esas ventanas salientes evidentemente eran alumbradas y eran activadas, por así decirlo, en cada una de las estaciones del año, y era así como ellos podían no nada más medir el tiempo, sino también tenemos que esa luz que ellos recibían, luz solar o lunar a través de esos nichos, no solamente era, como les comento, luz diurna o nocturna, con determinadas propiedades, sino que además, bueno, pues esas propiedades beneficiaban a los seres del mundo, del nuestro, y a los de otros mundos, de forma que la naturaleza de la luz y la sombra les revelaba o les daba una guía justamente para ellos saber cómo practicar los rituales, dónde y cuándo podían hacerlo, y por supuesto beneficiarse de las condiciones del espacio y del tiempo. Un beneficio muy notable, sabemos, es el hecho de que descubrieron el paso a otra dimensión. Sabemos que ese pueblo en algún momento desapareció de ciertas áreas. Y bueno, no es extraño, puesto que al conocer tan profundamente la vinculación que existe entre seres de otros mundos y el nuestro, pues conocían también la forma de llegar a espacios-tiempo más benévolos y de una mayor luz mental para nuestra especie. Entonces podemos decir de alguna manera que los antiguos sabios conocieron la forma y las condiciones especiales para guiar al pueblo hacia un mundo mejor, hacia condiciones pues de una dimensión que favorecieran el avance espiritual, el crecimiento de la conciencia y pues el paso más directo, es decir, la transición menos incómoda hacia un estado superior. Ven, entonces, pues yo les comento que la orientación que recibían a través de esas señales que daba la luz y la sombra, medidas recibidas a través de las pirámides, los pudo conducir a través de este mundo y los ayudó a discernir entre ilusiones y la oscuridad producida en muchos seres por desconocer la naturaleza irreal de este mundo. Entonces, de acuerdo a mi concepción y del simbolismo, de la interpretación de todo ese acervo maravilloso que aún poseemos, puedo decirles que justamente pues ellos conocían esa naturaleza irreal del mundo y conocían pasos dimensionales. Ahora, digo irreal porque ellos sabían que aunque la materia tuviera propiedades
que en este mundo semejan ser de densidad, dureza, impenetrabilidad, peso y otras muchas, en realidad pues no son ciertas, porque sabemos que a través de la mente del precipitador todo tiene que renovarse mediante los rituales para que siga dando un servicio y teniendo la función de ayudarnos durante nuestro tránsito a través de este mundo. ¿Ven? Entonces, lo que nosotros vemos en esta dimensión y tenemos como pues aparentemente permanente, estable, durable, en realidad no existe. Lo único que existe es el espíritu. Todo lo demás pues es un resultado, ¿verdad?, de la concentración, por así decirlo, de la fuerza y de las sustancias que tienen lugar en otras dimensiones. En este mundo aparentan ser concentradas, duras, impenetrables, pesadas, pero los sabios saben que en realidad esas propiedades no son verdaderamente ciertas, aunque esto parezca paradójico, ¿verdad?, a muchas personas. Ahora, de modo que entre los antiguos totonacas, la vida de esas antiguas comunidades nos hace ver que ellos sabían que somos en realidad espíritu y que en realidad las formas y las propiedades de la materia son caprichosas, pero nada perdurables en comparación al espíritu. De manera que al recrear ese mundo momento a momento, es decir, de forma cotidiana y a través de los rituales del espíritu y la luz, los antiguos totonacas en Mesoamérica aceptaban también que la felicidad verdadera proviene de la mente única, pues era necesario permanecer en un estado de armonía entre los mundos de dioses, protectores superiores, precipitadores de la luz, y nuestro mundo, los chamanes, sacerdotes y demás humanos, ¿verdad?, respecto a otros mundos de seres elementales, como por ejemplo los mundos o el mundo, el reino de los gnomos o duendes, que son seres de la tierra, el de los genios del fuego que se manifiestan o aparecen en algunas cavernas o pirámides, el mundo de los peces, de los seres del agua, los tritones, que son seres masculinos con extremidades de pez, el de los seres femeninos, que son seres con la parte superior femenina y la cola de pez también, otros seres que pertenecen, ¿verdad?, al agua, y por supuesto a las hadas, al mundo de las hadas, al mundo de los seres del viento, que es otro mundo de elementales, y están también los seres del inframundo, recuerden ustedes. Bueno, pues los totonacas, ¿verdad?, sabían que la verdad consistía en existir en armonía y como parte de un todo, sin romper los lazos con los seres de esos mundos, especialmente los que se manifestaban como protectores o benévolos a algunos humanos. Y esto permitía abrir las puertas dimensionales o paso hacia otros mundos, hacia esos seres armoniosos, y por supuesto que en eso radicaba para los antiguos totonacas la fuerza de la unión, y por supuesto radicaba el éxito de los rituales para manifestar los satisfactores y lograr que la comunidad fuese feliz. Entonces, pues de esta manera, queridos amigos, de acuerdo al simbolismo que he interpretado en algunos programas de esta misma serie sobre la cultura totonaca antigua, podemos decir que los sabios modelaron las esculturas y bueno, esos sabios que además dieron lugar a toda una cultura del simbolismo totonaca, no veían varios mundos, es decir, veían el suyo en este planeta, el de los benefactores y el de todos los mundos de elementales, también los mundos que pertenecen pues al inframundo, ¿verdad? Veían todo este conjunto como una sola realidad.
esta sola realidad tendía a elevar su mente. Y de esta forma esos sabios debieron conocer cómo convertirse en dualidad, fundiéndose en la luz que alberga la dualidad y por supuesto también en el vacío esencial manifestador. Esa sagrada dualidad que genera incesantemente porque siempre está produciendo y dando a luz a sus criaturas. Entonces los sabios daban a luz, entre comillas, ¿verdad?, mediante el pensamiento y el sentimiento, es decir, efectivamente se hacían uno en la mente creadora, formadora, vivificadora y nutricia. ¿Ven ustedes? Manteniendo de esta manera a su comunidad equilibrada, armonizada, protegida, saludable, fuerte, viva. Es decir, queridos amigos, podían generar bendiciones para esa comunidad a través de la conciencia de unión, fraternidad y por supuesto mantenían a una comunidad engrandecida por el vínculo indisoluble con la luz. ¿Ven? Ese es el significado, por así decirlo, del simbolismo totonaca. En otros programas quizá podríamos revisar y exponer el simbolismo de las pirámides, especialmente de esta pirámide sorprendente que es llamada la pirámide de los nichos. Y queridos amigos, quiero en este momento mandar un saludo muy especial a la ciudad de Puebla, a nuestro amigo Efraín Corro, a su esposa Sarita, a toda su bella familia, desearle mucha salud, prosperidad, felicidad, todo tipo de bendiciones, Efra, estamos todos contigo. Y queridos amigos, también agradecer el favor de la atención de todos ustedes que domingo a domingo se toman la molestia de escribir sus amables o simplemente sus comentarios en el chat, sus comentarios al email, les agradezco mucho. Agradezco también las distinciones que me han expresado y el hecho de admirar o de agradecer el que este programa sea único en nuestro país y también en el mundo, puesto que no hay otro que se dedique a la interpretación del simbolismo de culturas ya desaparecidas y aún existentes en nuestros días. Recuerden ustedes que podemos entender los mensajes del simbolismo porque llega un momento en el que la humanidad adquirimos o alcanzamos el nivel de conciencia en el espíritu y eso nos hace viables, por así decirlo, para entender un solo lenguaje, el lenguaje que une a toda la creación en todos los mundos existentes. Este lenguaje es el de la geometría sagrada. El simbolismo totonaca, por cierto, tiene formas o figuras antropomorfas, es decir, expresa a través de la figura humana a los protectores, benefactores, a los seres benévolos con nuestra especie, a los dioses. Pero evidentemente hay un sinnúmero de mundos que no tienen nuestra forma física y sin embargo también protegen y bendicen a la creación. De esta forma podemos ver que las figuras antropomorfas no son las únicas para expresar el simbolismo de lo sagrado entre los totonacas, sino también la geometría sagrada, y así vemos que los tocados de esas deidades poseen innumerables símbolos de protección, de fortaleza, de vivificación, ¿verdad?, para la humanidad. Entonces, el lenguaje de la geometría sagrada es un lenguaje universal en todos los tiempos, en todos los espacios y mundos, y por ello les puedo decir que cuando llegamos al nivel en el que podemos entender ese solo lenguaje, podemos decir que efectivamente formamos parte de la hermandad de la luz, de la fraternidad, y que todas las verdades del espíritu que nos enseñaron nuestros benefactores efectivamente son en el aquí y en el ahora y perdurarán por siempre. Entonces alcanzamos esa conciencia
Y de esta forma podemos también decir que la verdad se ha expresado, como siempre les hemos dicho, en todos los mundos. Podemos entenderla, aunque pertenezcamos a una cultura o a una especie de seres que se ha desarrollado y manifestado muchos siglos y en lugares, ¿verdad?, completamente diferentes a aquellos en los que tuvo lugar la creación del símbolo. No importa entonces nuestra cultura, nuestras costumbres, religión o idioma, podemos hablar sobre la misma verdad. No nos hacemos ya, por así decirlo, pues problemas sobre la interpretación de la palabra escrita. Ven, todas esas dificultades han trascendido porque reconocemos que una sola verdad es la que nos rige y es absoluta, no muere, es perpetua, es la verdad de la luz, del amor, de la unión, de la fraternidad. Así que independientemente del tipo de piel o de físico que poseamos, de la religión que tengamos, sabemos que hay un solo idioma, es el idioma del amor, es atemporal, universal, nos une a todos. Y pues podemos entonces interpretar que los totonacas alcanzaron como civilización o cultura ese grado de comprensión que no todas las culturas antiguas en Mesoamérica alcanzaron. Esa verdad jamás la alcanzaron en Tenochtitlan, que era un pueblo que pues subyugaba a otros pueblos, que aceptaba los sacrificios humanos y que así a través de la violencia que ellos ejercieron sobre otras comunidades, pues fueron también arrasados y exterminados por los inhumanos y bárbaros hispanos que llegaron a nuestro continente en aquel entonces. Entonces, queridos amigos, pues vemos que los totonacas antiguos descubrieron el paso hacia otra dimensión de mayor luz mental y pudieron acceder a ese espacio-tiempo estando vivos. Los pasos entre dimensiones entonces existen. Nuestra Tierra es un lugar multidimensional y sabemos que así como hay personas que adoran a la oscuridad y que pues no hacen más que encadenarse a esa esclavitud innombrable con la oscuridad, pues hay otros seres que buscan la luz y que descubren aún en vida la forma de trascender a esas dimensiones. Y pues diciendo esto, queridos amigos, doy por terminado el programa del día de hoy. Les comento, agradezco mucho el favor de su atención. Les invito a escribirme a mi correo. Ustedes saben que mi correo, por favor, Héctor, si lo podemos nuevamente ver en pantalla. Esta diapositiva, aquí tienen ustedes mi correo, queridos amigos, abrildemonce@gmail.com. Aquí vemos también la invitación que siempre les formulo como domingo a domingo a ser generosos y a donar para que este programa pueda seguir transmitiéndose. Vemos también después de esto una diapositiva que sobre cuyo significado continuaremos hablando el próximo programa. Quiero invitarlos también a ver otro promocional sobre este programa. Antes me despido de ustedes, no sin, pues antes invitarlos a continuar siendo siempre, procurar siendo felices. Este es tu patrimonio. Hazlo vivir. Escucha su voz.